La historia no es solo un eco del pasado. A veces la vivimos en tiempo real. En Historias de Enegon nos apasiona explorar los grandes momentos que han marcado a la humanidad y de vez en cuando la ocasión lo merece, hacemos episodios especiales para comprender mejor los acontecimientos que siguen escribiendo la historia ante nuestros ojos. Hoy queremos hablar de un tema que ha despertado inquietud y reflexión en millones de personas: el futuro del Papa Francisco. Con 88 años y una salud cada vez más frágil, el actual pontícipe enfrenta uno de los momentos más delicados de su papado y de su vida. Y aunque nadie puede predecir el futuro, la Iglesia ha atravesado situaciones similares a lo largo de los siglos. La sucesión papal es un proceso envuelto en tradición, solemnidad y, en ocasiones, incertidumbre. En este episodio especial, recorreremos la vida de Jorge Mario Bergoglio, el hombre que se convirtió en el Papa Francisco, y exploraremos el profundo significado del proceso de sucesión papal en el Vaticano. ¿Cómo se elige un nuevo papa? ¿Qué ocurre cuando un pontífice renuncia o falla? ¿Podría Francisco, como lo hizo Benedicto XVI, tomar la decisión de dejar su cargo antes de tiempo? Desde el máximo respeto a la fe y a la figura del Santo Padre, queremos acercarnos a este momento histórico con la mirada de quienes buscan comprender y aprender. Porque la historia no es un libro cerrado, se escribe cada día, y hoy seremos testigos de un nuevo capítulo. Esto es Historias de Enegon. El 17 de diciembre de 1936, en el barrio de Flores, en Buenos Aires, Argentina, nació Jorge Mario Bergoglio, el primero de 5 hijos de Mario José Bergoglio y Regina Sibori. Su padre, un contador que trabajaba para el Ferrocarril Central Argentino, y su madre, ama de casa de ascendencia italiana, transmitieron a sus hijos valores de humildad y esfuerzo. La familia, originaria de Portacomaro en la región del Piamonte, en Italia, había emigrado tras la crisis económica que siguió a la Primera Guerra Mundial en busca de un futuro más prometedor. La Argentina en los años 30 atravesaba un periodo de inestabilidad política y económica. La crisis de 1929 había golpeado fuerte al país y el golpe de Estado de 1930 trajo consigo un gobierno de facto. En este contexto desafiante, los Bergoglio luchaban por mantener su estabilidad. En casa, la religión era un pilar fundamental y su madre, una mujer de fe inquebrantable, inculcó en sus hijos el amor por el servicio y el trabajo. Desde pequeño, Jorge Mario destacó por su carácter reservado pero firme. No era de hablar en exceso, prefería observar y reflexionar antes de actuar. Mostraba una gran sensibilidad por el sufrimiento ajeno y aunque su carácter era serio, poseía un sentido del humor muy sutil. Disfrutaba el tiempo en la iglesia del barrio y participaba activamente en las actividades parroquiales. Como cualquier otro joven de su comunidad, era un apasionado del fútbol y seguidor de San Lorenzo de Almagro, un equipo con una fuerte raíz en Buenos Aires. Además, la lectura lo cautivaba, su amor por la literatura clásica lo llevaría a dedicarse posteriormente a la enseñanza. Bergoglio asistía a la escuela del barrio mientras cultivaba su interés por la lectura. Con el tiempo decidió inscribirse en la Escuela Técnica Industrial Hipólito Yrigoyen, donde obtuvo el título de técnico químico. Su vocación inicial parecía orientarse hacia la ciencia, lo que lo llevó a trabajar en un laboratorio especializado en análisis de alimentos, y fue allí donde aprendió la importancia del rigor científico, la disciplina laboral y el esfuerzo personal. Sin embargo, su inquietud espiritual creció en paralelo a su desarrollo profesional. En su tiempo libre dedicaba horas a la parroquia y colaboraba en las obras de caridad, sintiendo cómo en su interior germinaba un llamado mucho más profundo. En 1957, con apenas 21 años, su vida dio un giro inesperado. Una grave neumonía lo llevó al borde de la muerte y los médicos se vieron obligados a extirparle parte del pulmón derecho. La convalecencia fue larga y dolorosa, pero en este tiempo de reposo y reflexión tomó una decisión definitiva. Su camino no estaría en la industria química, sino en el servicio a Dios y a los demás. Aquel episodio marcó su carácter, aprendió a lidiar con la fragilidad del cuerpo y fortaleció su confianza en la providencia divina. Años más tarde, ya como papa, desmentiría los rumores sobre su salud, asegurando que nunca había tenido problemas graves derivados de aquella operación. En 1958, con 22 años, ingresó en el seminario de Villa Devoto y poco después en la Compañía de Jesús.
La espiritualidad ignaciana lo atrajo desde el primer momento. Se sumergió en el estudio de las humanidades, la filosofía y la teología, en un ambiente de profunda disciplina y reflexión. Durante su formación también trabajó como profesor de literatura y psicología en colegios jesuitas de Buenos Aires, donde se ganó el respeto y el aprecio de sus alumnos y colegas. El 13 de diciembre de 1969, a los 33 años, fue ordenado sacerdote por el arzobispo Ramón José Castellano. Desde entonces su compromiso con los más necesitados se hizo aún más evidente. Su camino dentro de la Compañía de Jesús apenas comenzaba, pero su carácter firme y su vocación de servicio ya lo perfilaban como una figura con gran futuro dentro de la Iglesia. En 1973, con tan solo 36 años, fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina. Le tocó liderar la orden en uno de los periodos más oscuros del país, la dictadura militar, que duró de 1976 a 1983. En este contexto peligroso se le atribuye haber protegido a sacerdotes perseguidos por el régimen, ayudándolos a ocultarse o salir del país. Sin embargo, también ha sido objeto de controversia por su relación con la dictadura, aunque él siempre ha negado cualquier complicidad con el gobierno militar. Su estilo de liderazgo pragmático y cercano fomentó el diálogo y la acción social dentro de la orden. A pesar de las tensiones internas con sectores más radicales de la Compañía de Jesús, mantuvo su postura de neutralidad política, lo que generó críticas, pero también permitió proteger a la congregación en tiempos convulsos. Tras dejar su puesto como provincial en 1979, se trasladó a Córdoba, donde pasó años en relativo retiro dedicado a la enseñanza y a la dirección espiritual. Fue un periodo clave que consolidó su visión de la Iglesia como un espacio de servicio a los más vulnerables. En 1992, la vida de Jorge Mario Bergoglio dio un nuevo giro cuando el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Buenos Aires. Con este nombramiento, su labor pastoral se extendió y su influencia dentro de la Iglesia argentina comenzó a consolidarse. Se convirtió en una figura de referencia, destacando por su cercanía con la gente y su compromiso con los sectores más vulnerables. Tras la muerte del cardenal Antonio Quarracino en 1998, Bergoglio asumió el cargo de arzobispo de Buenos Aires. Su estilo de vida contrastaba con el de muchos altos cargos eclesiásticos. Renunció a vivir en la lujosa residencia episcopal, optando por un apartamento modesto. En lugar de utilizar un vehículo oficial, viajaba en transporte público, compartiendo el día a día con los ciudadanos de su ciudad natal. Estas decisiones, lejos de ser meros gestos simbólicos, reflejaban una convicción profunda sobre la humildad y el servicio dentro de la Iglesia. Durante su tiempo como arzobispo, Bergoglio predicó una iglesia de puertas abiertas, promoviendo una pastoral centrada en la inclusión y la ayuda a los pobres. Su postura no estuvo exenta de críticas, especialmente por parte de sectores más conservadores que consideraban su visión demasiado progresista. Sin embargo, su influencia siguió creciendo y en 2001 Juan Pablo II lo creó cardenal, otorgándole una visibilidad aún mayor dentro del Vaticano. En 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, se convocó un cónclave para elegir al nuevo Papa. En aquella ocasión, el cardenal Bergoglio emergió como uno de los principales contendientes. Según diversas fuentes, obtuvo un número significativo de votos en las primeras rondas, consolidándose como la principal alternativa al cardenal Joseph Ratzinger. Se dice que ante la posibilidad real de ser elegido, Bergoglio pidió a algunos cardenales que retiraran su apoyo, convencido de que no era su momento. Finalmente, Ratzinger fue elegido papa, adoptando el nombre de Benedicto XVI. A pesar de no haber sido electo, el perfil de Bergoglio dentro de la Iglesia continuó fortaleciéndose. Su imagen de humildad y su comportamiento con los pobres lo convirtieron en un referente natural para el futuro. El 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI sorprendió al mundo al anunciar su renuncia, citando problemas de salud y falta de fuerzas para continuar con su labor. Esta decisión histórica dentro de la Iglesia marcó el inicio de un nuevo cónclave. El 12 de marzo de 2013, 115 cardenales se reunieron en la Capilla Sixtina para elegir al sucesor de Benedicto XVI, y tras intensas deliberaciones, en la quinta ronda de votaciones, el humo blanco emergió de la chimenea del Vaticano. Jorge Mario Bergoglio había sido elegido como el nuevo Papa.
Cuando apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro, con un gesto sereno y humilde, pronunció unas sencillas palabras que marcarían el tono de su pontificado. Hermanos y hermanas, buenas noches. Eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, un santo asociado con la pobreza, la sencillez y la cercanía con los más necesitados. Desde aquel momento, el mundo entendió que su pontificado traería consigo un aire de renovación y reforma. Desde el instante en que fue elegido papa, su estilo marcó una diferencia con sus predecesores. Optó por una vestimenta sencilla y prescindió de los ornamentos tradicionales, como por ejemplo los zapatos rojos. En lugar de la lujosa residencia papal, eligió vivir en la Casa Santa Marta, una decisión que reflejaba su deseo de una iglesia más austera y cercana a la gente. Desde el comienzo, Francisco se enfocó en la reforma del Vaticano y la descentralización del poder eclesiástico. Creó el Consejo de Cardenales, un grupo de asesores con representantes de distintas partes del mundo, cuyo objetivo era modernizar y hacer más eficiente la administración eclesiástica. También llevó a cabo una profunda reestructuración de la curia romana, promoviendo una mayor transparencia en la toma de decisiones y limitando el poder de algunos sectores que habían acumulado demasiada influencia en la Iglesia. Uno de los pilares de su reforma ha sido el control de las finanzas vaticanas. Durante décadas el Vaticano había sido objeto de sospechas y acusaciones de lavado de dinero. Francisco impulsó auditorías externas e implementó medidas de control financiero más estrictas para prevenir la corrupción. Estas acciones le valieron el apoyo de sectores progresistas dentro de la Iglesia, pero también la resistencia de aquellos que se beneficiaban del antiguo sistema. Uno de los desafíos más grandes que ha enfrentado su pontificado ha sido la lucha contra la corrupción interna y los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia. Desde los primeros años de su papado, creó la Comisión Pontífica para la Protección de Menores, con el objetivo de prevenir y sancionar estos delitos. Endureció las normativas para que los responsables de abusos pudieran ser juzgados con mayor severidad dentro del derecho canónico e impulsó la colaboración con las autoridades civiles para garantizar justicia a las víctimas. Sin embargo, su lucha contra este problema no ha estado exenta de críticas. Algunos grupos de víctimas han señalado que, si bien ha tomado medidas, aún quedan sectores dentro de la Iglesia que protegen a sacerdotes acusados. A pesar de estas dificultades, Francisco ha mantenido su compromiso con una política de tolerancia cero y ha continuado implementando reformas para erradicar estos crímenes. Desde su llegada al papado, Francisco ha sido un defensor incansable de los pobres y marginados. Su encíclica Evangelii Gaudium enfatizó la necesidad de una iglesia en salida, es decir, una iglesia que no se encerrara en sí misma, sino que se involucre en la realidad social, denunciando las desigualdades económicas y promoviendo la justicia. Uno de los temas en los que ha hecho especial énfasis es en la migración. En varias ocasiones ha instado a los gobiernos del mundo a recibir con dignidad a los refugiados y desplazados. Ha visitado campos de refugiados en Europa y otras regiones, haciendo un llamado a la solidaridad global. Sus palabras han generado aplausos en algunos sectores, pero también rechazo en países que han endurecido sus políticas migratorias. En 2015 publicó Laudato Si, una encíclica en la que alertó sobre la crisis ecológica y llamó a la humanidad a cuidar la llamada Casa Común. En este documento, Francisco enfatizó la responsabilidad de los gobiernos y las grandes corporaciones en la degradación ambiental, denunciando el impacto del cambio climático y la explotación descontrolada de los recursos naturales. Su llamado a una conversión ecológica no solo ha tenido repercusiones dentro de la Iglesia, sino también en movimientos ecologistas y foros internacionales. La encíclica ha sido citada en debates sobre políticas ambientales y ha influido en iniciativas para la sostenibilidad global. Su énfasis en la misericordia y la apertura ha generado tensiones con sectores conservadores. Sus declaraciones sobre la comunidad LGTBQ+, en las que ha enfatizado que Dios ama a todos sus hijos por igual, han sido interpretadas como un cambio de tono respecto a posturas más rígidas del pasado. Sin embargo, aunque haya promovido un discurso más inclusivo, no ha modificado la doctrina oficial de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, lo que ha generado tanto esperanzas como críticas dentro del mundo católico.
Otro punto de conflicto ha sido su postura económica. En diversas ocasiones ha criticado duramente el capitalismo desregulado, denunciando un sistema financiero que, según él, genera desigualdades y excluye a los más pobres. En Fratelli Tutti de 2020, Francisco reforzó su llamado a una economía más humana y solidaria, instando a los líderes mundiales a repensar las estructuras económicas para garantizar un reparto más equitativo de la riqueza. Estas posiciones le han generado resistencia en algunos círculos políticos y empresariales, que ven en su discurso una intromisión en asuntos económicos. Otro de los momentos más controversiales de su pontificado fue el Sínodo de la Amazonia en 2019, donde se debatió la posibilidad de ordenar hombres casados en regiones remotas donde la escasez de sacerdotes dificulta la labor pastoral. También se discutió el papel de las mujeres en la Iglesia y la posibilidad de que asuman roles más activos dentro de la jerarquía eclesiástica. Estas propuestas fueron recibidas con entusiasmo por sectores reformistas, pero con una fuerte oposición de sectores tradicionalistas, que vieron en ellas un riesgo para la tradición eclesiástica. A lo largo de su pontificado, Francisco ha impulsado una visión de la Iglesia basada en la compasión, la inclusión y el servicio. Con un liderazgo marcado por la sencillez, ha buscado acercar la Iglesia a la gente y hacerla más transparente y solidaria. Sus reformas han generado esperanza en quienes anhelan una Iglesia más abierta, pero también han despertado resistencias en aquellos que prefieren mantener el modelo tradicional. Más allá de las polémicas, su pontificado ha dejado una huella profunda en la historia de la Iglesia católica. Su insistencia en la justicia social, la lucha contra la corrupción, el cuidado del medio ambiente y la apertura de los marginados ha transformado el rumbo del Vaticano. A medida que los años avanzan, su legado sigue construyéndose, dejando una Iglesia más consciente de los desafíos del mundo moderno y con una visión renovada de su papel en la sociedad. El Papa Francisco, de 88 años, se encuentra hospitalizado desde el 14 de febrero en el Hospital Gemelli de Roma, debido a una bronquitis con infección polimicrobiana que derivó en una neumonía bilateral. Según el último informe del Vaticano, su estado es estable y no ha presentado nuevas crisis respiratorias desde el lunes, cuando sufrió 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda. Actualmente se encuentra sin fiebre, consciente y colaborando con las terapias. Durante su hospitalización, el Papa ha alternado entre el reposo, la oración y algunas actividades administrativas. Aunque su pronóstico sigue siendo reservado, los médicos informan que ha mostrado señales de estabilización, como la ausencia de fiebre y la capacidad de realizar fisioterapia respiratoria. La comunidad católica y líderes religiosos de todo el mundo continúan orando por su pronta recuperación, mientras el Vaticano mantiene cautela sobre su evolución y no ha hecho proyecciones sobre su alta hospitalaria. Por ahora el Papa Francisco sigue estable, pero su estado de salud es delicado. Si su condición empeora y no puede continuar con sus funciones, hay 3 posibles escenarios. El primero, la renuncia. Si el Papa considera que no puede seguir con sus deberes, podría renunciar, como lo hizo Benedicto XVI en 2013. En este caso se convocaría un cónclave para elegir a un nuevo Papa, mientras él pasaría a ser Papa emérito. La segunda opción es el fallecimiento. Si el Papa Francisco fallece, se activaría el protocolo del sede vacante, que dura entre 15 y 20 días. Durante este tiempo, los cardenales organizan su funeral y preparan el cónclave, donde elegirían al nuevo Papa. Y el tercero, seguir en funciones con limitaciones. Si su estado mejora lo suficiente para continuar pero con restricciones, podría delegar más tareas a sus colaboradores, especialmente al secretario de Estado del Vaticano. Dado que el Papa Francisco ha mencionado varias veces la posibilidad de renunciar si su salud se lo impide, no se descarta que opte por esa vía si su recuperación se complica. Sin embargo, si sigue estable y su estado mejora, podría continuar en el cargo con ayuda. La posibilidad de que un papa renuncie a su cargo está contemplada en el Código de Derecho Canónico. En concreto, el Canon 332, párrafo 2, establece que si el pontífice decide dimitir, es necesario que lo haga libremente y de forma debidamente manifestada, sin que se requiera aceptación por parte de nadie. Esto se debe a que el Papa no tiene superior en la Iglesia, por tanto basta con que exprese su voluntad de renunciar para que el proceso sea válido. Si bien la norma fue promulgada en 1983 por Juan Pablo II, su importancia se volvió evidente con la histórica renuncia de Benedicto XVI en 2013, un hecho sin precedentes en casi 600 años.
El último caso de una dimisión papal similar se remontaba a 1415, cuando Gregorio XII abdicó en medio del cisma de Occidente. La renuncia de Benedicto XVI, anunciada en latín ante los cardenales, cumplió con la manifestación formal requerida por la ley canónica. A lo largo de la historia han existido otros ejemplos de papas que decidieron abdicar. Celestino V en 1294 renunció voluntariamente tras sentirse incapaz de desempeñar el cargo, mientras que Benedicto IX en el siglo XI llegó incluso a ceder el papado a cambio de una compensación. Estos casos ilustran que, aunque poco común, la renuncia papal es un acto jurídicamente posible si se respetan las condiciones de libertad y claridad exigidas por la normativa eclesiástica. Francisco, en tiempos recientes, ha reconocido que la renuncia papal es una opción válida y ha manifestado que si su estado de salud le impidiera ejercer su labor, consideraría dimitir. Su declaración ha abierto el debate sobre si en el futuro las renuncias papales podrían convertirse en algo más frecuente en la Iglesia. Cuando la sede papal queda vacante, ya sea por fallecimiento o renuncia del pontífice, se convoca un cónclave del colegio cardenalicio para elegir a su sucesor. Este proceso comienza después de un breve periodo de preparación que oscila entre 15 y 20 días, permitiendo así la llegada de todos los cardenales electores a Roma. Durante este tiempo se celebran congregaciones generales donde se organizan los funerales, en caso de que el papa haya fallecido, y se ultiman detalles logísticos del cónclave. Una vez iniciado, los cardenales menores de 80 años, hasta un máximo de 120 electores, quedan encerrados en la Ciudad del Vaticano, específicamente en la Capilla Sixtina. De hecho, la palabra cónclave proviene del latín cum clave, que significa bajo llave, haciendo referencia al aislamiento absoluto que se impone para garantizar la privacidad y la solemnidad del proceso. Como parte del ritual, los cardenales prestan juramento de secreto absoluto y se comprometen a no revelar detalles de las votaciones ni a comunicarse con personas ajenas al cónclave. Para evitar filtraciones, en los últimos cónclaves se han implementado inhibidores de señal y medidas de seguridad adicionales. Las votaciones pueden realizarse hasta 4 veces al día, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Para que un candidato resulte elegido papa, debe obtener una mayoría calificada de 2/3 de los votos, norma reafirmada por Benedicto XVI en 2007. Después de cada ronda de escrutinio, las papeletas son quemadas en una estufa especial dentro de la Capilla Sixtina, generando una señal de humo visible al exterior. La fumata negra indica que no se ha alcanzado un acuerdo, mientras que la fumata blanca anuncia la elección de un nuevo pontífice. Para garantizar la claridad del mensaje, en la actualidad se emplean sustancias químicas que tiñen el humo de manera inconfundible. A lo largo de la historia ha habido confusión cuando el humo ha salido con tono grisáceo, como ocurrió en el cónclave de 1958, lo que llevó a malentendidos entre los fieles. Una vez que un cardenal obtiene la mayoría requerida y acepta su elección, el decano del colegio cardenalicio le pregunta qué nombre adoptará como papa. A continuación se produce la icónica presentación al mundo con el anuncio del Habemus Papam, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, seguido de su primera bendición, Urbi et Orbi, marcando así el inicio de un nuevo pontificado. El periodo que transcurre entre el fin de un pontificado y el inicio del siguiente se conoce como sede vacante. Durante este tiempo ninguna autoridad puede ejercer el poder pleno del Papa y las leyes de la Iglesia prohíben realizar cambios sustanciales en el gobierno eclesiástico. En este paréntesis de tiempo, la administración del Vaticano queda en manos del cardenal Camarlengo, quien se encarga de gestionar los asuntos temporales de la Santa Sede. Si el Papa ha fallecido, el Camarlengo debe certificar oficialmente su muerte. En el pasado se realizaba un rito peculiar para confirmar el deceso. Se llamaba al Papa 3 veces por su nombre de bautismo y hasta finales del siglo XIX se acompañaba esta llamada con 3 toques suaves de un martillo de plata sobre la frente del pontífice. La frase «Vere Papa mortu est», verdaderamente el Papa ha muerto, marcaba la confirmación oficial del fallecimiento. Sin embargo, este rito fue abolido en 1963 por Juan XXIII y actualmente la constatación de la muerte queda en manos de los médicos. Otro de los protocolos más simbólicos es la destrucción del anillo del pescador, que representa la autoridad papal y que en el pasado servía como sello para documentos oficiales.
Con el fin de evitar falsificaciones tras la vacante de la sede, el anillo es inutilizado mediante 2 cortes profundos en su superficie. Este acto se realizó tanto tras la muerte de pontífices anteriores como en la renuncia de Benedicto XVI en 2013. Y también se rompe el sello de plomo papal utilizado en documentos apostólicos, una práctica que simboliza el cierre definitivo del pontificado. Durante la sede vacante también se llevan a cabo otros procedimientos, como la clausura del apartamento papal y la restricción del acceso a sus pertenencias personales hasta la elección del nuevo pontífice. El colegio cardenalicio asume temporalmente algunas responsabilidades de gobierno, pero con limitaciones estrictas. No pueden nombrar obispos, crear cardenales ni modificar leyes de la Iglesia. Una vez que el nuevo papa es elegido y acepta su cargo, se reabren las dependencias pontíficas y el camarlengo le hace entrega simbólica del Palacio Apostólico, concluyendo así la transición. Todo este conjunto de normas, ritos y ceremonias, desde la muerte o renuncia de un papa pasando por el aislamiento del cónclave hasta la fumata blanca y la entronación, garantiza la continuidad y solemnidad de la elección del Supremo Pontífice, manteniendo una tradición que ha perdurado durante siglos. La elección de un papa es un evento cargado de misterio, tradición y, en ocasiones, mitos que han perdurado a lo largo de los siglos. Aunque el protocolo del cónclave es meticuloso y sigue normas estrictas, siempre han circulado historias que envuelven el proceso en un aire de intriga y expectación. Uno de los mitos más antiguos es el del Papa Secreto, una teoría que sugiere que en ciertos cónclaves ha habido cardenales que fueron elegidos papa en las primeras votaciones, pero que fallecieron antes de que el resultado se hiciera público. Si bien no existen pruebas documentales que respalden esta idea, la falta de información dentro del cónclave ha permitido que la especulación se mantenga viva a lo largo del tiempo. Otro mito recurrente es el del humo de color extraño. Sabemos que la fumata blanca indica que hay un nuevo papa, mientras que la negra señala que aún no hay consenso. Sin embargo, en algunos cónclaves pasados se han reportado humos grises y con tonalidades difusas, generando confusión entre los fieles. Un caso destacado ocurrió en el cónclave de 1958, cuando el humo salió con un tono grisáceo, lo que llevó a muchos a creer erróneamente que se había elegido un papa antes de tiempo. Además, los cardenales electores deben permanecer completamente incomunicados con el mundo exterior durante todo el proceso. Se retiran a la Capilla Sixtina y no pueden recibir llamadas, correos electrónicos ni mensajes de ningún tipo. En los cónclaves recientes incluso se han utilizado inhibidores de señal para evitar filtraciones de información. A pesar de estas medidas, a lo largo de la historia se han filtrado pequeños detalles sobre las votaciones, generando controversia y debate sobre la confidencialidad del proceso. También existe la idea de que el cónclave puede ser influenciado por alianzas estratégicas dentro de la Iglesia. Aunque en teoría la elección del Papa es guiada por la inspiración divina, algunos creen que ciertos grupos de cardenales ejercen su influencia a través de acuerdos previos y negociaciones encubiertas. En el cónclave de 1978, por ejemplo, que resultó en la elección de Juan Pablo II, hubo rumores sobre intensas disputas internas antes de que se alcanzara un consenso. Y por supuesto, dentro de estos mitos, no podemos olvidar la legendaria historia de la papisa Juana, una mujer que supuestamente logró engañar a la jerarquía eclesiástica y ser elegida como papa en el siglo IX. Aunque los historiadores coinciden en que no hay evidencia que respalde esta teoría, la historia ha perdurado y se ha convertido en una de las leyendas más populares sobre la Iglesia católica. Más allá de los mitos, lo cierto es que la elección de un papa sigue siendo un evento cargado de solemnidad y expectación. Es un momento en el que la tradición y la fe se entrelazan, mientras el destino de la Iglesia católica se decide tras puertas cerradas. La historia de la Iglesia católica no ha estado exenta de momentos de crisis, divisiones y elecciones papales que han desafiado la legitimidad del liderazgo de San Pedro. A lo largo de los siglos ha habido figuras que han reclamado el papado sin el respaldo oficial de la Iglesia, dando lugar al fenómeno de los antipapas. Además, algunos cónclaves han estado marcados por intensas disputas políticas, intrigas y hasta amenazas de violencia. Uno de los periodos más caóticos fue el Cisma de Occidente, entre 1378 y 1417, cuando la Iglesia llegó a tener hasta 3 papas al mismo tiempo. Todo comenzó cuando, tras la muerte de Gregorio XI, los cardenales eligieron como papa a Urbano VI,
Sin embargo, su estilo autoritario generó tanta oposición entre los cardenales que poco después declararon inválida su elección y nombraron a otro papa, Clemente VII, quien estableció su sede en Aviñón, Francia. Este conflicto dividió a la cristiandad, con algunos reinos apoyando a Roma y otros a Aviñón. Años más tarde, un tercer papa, Juan XXIII, el antipapa, no el santo canonizado en 2014, fue elegido en un intento de resolver el conflicto, pero solo lo empeoró. Finalmente, el Concilio de Constanza en 1417 logró restaurar la unidad de la Iglesia con la elección de Martín V. Otro caso famoso de antipapa fue el de Benedicto XIII, conocido como Papa Luna. Aunque fue destituido durante el cisma de Occidente, se negó a renunciar y pasó los últimos años de su vida en el castillo de Peñíscola, en España, proclamándose el verdadero papa a pesar de haber sido abandonado incluso por sus seguidores. Pero no solo los antipapas han causado controversia en la historia de las elecciones papales. En algunos casos, el proceso de elección ha estado influenciado por intereses políticos y presiones externas. Por ejemplo, en el siglo X el papado estuvo fuertemente controlado por poderosas familias romanas, como la de Maroccia, una noble que llegó a manipular la elección de varios papas e incluso colocó a su propio hijo en el trono de Pedro como Juan XI. Más adelante, en 1492, el cónclave que eligió a Alejandro VI, Rodrigo Borgia, fue uno de los más polémicos de la historia. Se ha documentado que hubo fuertes sospechas de simonía, es decir, compra de votos, con sumas de dinero y promesas de cargos eclesiásticos para garantizar su elección. Su papado, aunque políticamente hábil, estuvo marcado por el nepotismo y los escándalos. La historia de las elecciones papales nos recuerda que la Iglesia, como institución humana, también ha atravesado momentos de crisis y desafíos internos. A pesar de esto, la figura del Papa ha logrado mantener su autoridad y continuidad a lo largo de más de 2000 años, consolidándose como un pilar central del cristianismo. Cuando Benedicto XVI anunció su renuncia en 2013, el mundo entero quedó en shock. No era común que un papa dejara su puesto voluntariamente, pero su decisión dejó una pregunta abierta. ¿Podría volver a ocurrir? La respuesta es sí. Y de hecho, su dimisión marcó un precedente dentro de la Iglesia Católica. El derecho canónico permite la renuncia de un papa siempre que ésta se haga libremente y sea debidamente manifestada. Sin embargo, hasta la renuncia de Benedicto XVI, solo se había registrado algunas pocas renuncias papales en más de 2000 años de la historia. Volviendo a la actualidad, Francisco ha mencionado en varias ocasiones que no descarta la posibilidad de renunciar si su estado de salud lo exige. En entrevistas ha declarado que ve con naturalidad la idea de que un papa deje su puesto si ya no puede liderar con eficacia. Esto significa que en el futuro podríamos ver más casos de renuncias papales, consolidando un cambio en la tradición de la Iglesia Católica. Sin embargo, una renuncia siempre trae consigo desafíos. Benedicto XVI siguió viviendo en el Vaticano con el título de Papa Emérito, lo que generó cierta confusión sobre el papel de un expapa dentro de la Iglesia. ¿Qué pasaría si en el futuro hubiera varios papas eméritos al mismo tiempo? ¿Y cómo afectaría eso a la autoridad del Papa en funciones? Aunque no hay una respuesta definitiva, lo seguro es que la figura del Papa ya no está ligada solamente a la muerte. La historia de la Iglesia ha cambiado y la renuncia de Benedicto XVI dejó una huella que posiblemente veremos repetirse en el futuro. ¿Puede morir un papa fuera del Vaticano? Aunque la imagen tradicional de un papa está ligada a los muros del Vaticano, la realidad es que el sumo pontífice puede fallecer en cualquier parte del mundo. La pregunta no es solo teórica. En la era moderna, los papas han viajado con más frecuencia que nunca, lo que hace posible que la muerte de un pontífice ocurra fuera del territorio vaticano. Si un papa muriera fuera del Vaticano, el protocolo de sucesión seguiría en marcha, pero con algunos ajustes logísticos. Lo primero que se haría sería trasladar el cuerpo de regreso a Roma para cumplir con los ritos tradicionales. Para esto, el gobierno del país donde falleciera el papa coordinaría con la Santa Sede un operativo especial para el traslado. En casos extremos, si el fallecimiento ocurriera en una región de difícil acceso, se podría recurrir a transporte aéreo urgente, incluso mediante un avión de la Fuerza Aérea Italiana. El impacto de Francisco en la Iglesia ha sido innegable, y la pregunta sobre quién lo sucederá es inevitable.
Su sucesor probablemente se enfrentará a la difícil tarea de continuar su legado, o por el contrario, restablecer un enfoque más conservador dentro de la Iglesia. Los perfiles de los posibles papas se pueden dividir en dos grandes corrientes: los que buscan dar continuidad a la visión de Francisco, reforzando la inclusión, la justicia social y la lucha contra la corrupción, y aquellos que representan una línea más tradicionalista, con la intención de preservar los dogmas más antiguos y limitar ciertas aperturas introducidas en este pontificado. Entre los nombres que suenan con más fuerza se encuentran cardenales latinoamericanos, africanos y europeos, cada uno con una visión distinta sobre el futuro de la Iglesia. Algunos analistas sugieren que un papa africano podría ser el siguiente gran paso en la evolución de la Iglesia, dada la creciente influencia del catolicismo en África. Independientemente de quién tome las riendas, lo que es seguro es que el próximo papa heredará una Iglesia en transformación, con desafíos globales que requerirán una combinación de sabiduría, humildad y valentía. La historia nos dirá si el sucesor de Francisco seguirá su senda o marcará un nuevo rumbo para la Iglesia del futuro. Independientemente de quién sea el sucesor, la historia sigue avanzando. La Iglesia católica ha sobrevivido a cismas, guerras, persecuciones y reformas profundas. Cada papa ha dejado su huella y ha influenciado en la forma en que la Iglesia se adapta a los tiempos. Lo mismo ocurrirá en el futuro. El mundo cambiará, las generaciones evolucionarán y las problemáticas globales exigirán nuevas respuestas. El próximo líder de la Iglesia deberá entender que su papel no es solo el de mantener una tradición, sino el de responder a los desafíos contemporáneos sin perder la esencia del mensaje cristiano. La historia avanza con o sin resistencia y el liderazgo eclesiástico debe estar preparado para acompañar ese movimiento, guiando a los fieles con sabiduría y empatía. Como conclusión, el liderazgo en la Iglesia católica no solo implica dirigir una institución, sino ser un faro de esperanza, guía y compromiso con el Evangelio. La figura del Papa es fundamental para marcar el rumbo de millones de personas en todo el mundo. No se trata solo de administrar la doctrina o la liturgia, sino de interpretar los signos de los tiempos y responder a las necesidades espirituales y sociales de la humanidad. Francisco ha demostrado que un papa puede ser un líder cercano, accesible y comprometido con los problemas del mundo moderno. Su insistencia en la misericordia, la inclusión y la lucha por la justicia social ha sido el sello de su pontificado. Sin embargo, el verdadero desafío de la Iglesia no recae solo en el Papa, sino en cada uno de sus fieles. La verdadera transformación no sucede desde la cúspide de la jerarquía, sino en la acción cotidiana de quienes viven su fe con autenticidad y entrega. El liderazgo en la Iglesia del futuro deberá equilibrar tradición y modernidad, firmeza y flexibilidad, fe y acción. Lo que definirá a los próximos papas no será solo su conocimiento teológico, sino su capacidad de responder a un mundo en constante cambio sin perder la esencia del mensaje cristiano: el amor incondicional y la compasión hacia los demás. La historia de la Iglesia es la historia de la humanidad misma, la lucha constante entre tradición y cambio, entre fe y razón. Francisco ha sido un papa que ha marcado una era de transformación y apertura, y su legado perdurará más allá de su tiempo. Como cualquier líder, ha enfrentado retos, críticas y resistencias, pero su mensaje de compasión, humildad y justicia ha calado en la conciencia de miles de personas. El futuro de la Iglesia no depende de un solo hombre, sino de la comunidad global de creyentes que buscan vivir su fe en un mundo en constante evolución. Lo que está por venir es incierto, pero una cosa es segura: la Iglesia seguirá siendo un pilar de orientación espiritual, moral y social, adaptándose a los tiempos sin perder su esencia. Al final, la misión seguirá siendo la misma: guiar a la humanidad en su búsqueda de la verdad, el amor y la esperanza. Ha sido para mí un honor acercarles la historia de un hombre que nació en las calles de Buenos Aires y hoy vive guiando a millones de personas desde la silla de San Pedro. Un jesuita que desafió tradiciones, que incomodó a muchos y que con su carisma y sencillez se ha ganado el amor de unos y la crítica de otros. Francisco no es un papa cualquiera, es un punto de inflexión en la historia de la Iglesia, un líder que navega entre la esperanza y la controversia. Pero la historia no se detiene, todo pontificado es efímero, y cuando el día llegue, las puertas de la Capilla Sixtina se cerrarán de nuevo. En ese silencio solemne, cardenales de todo el mundo debatirán, negociarán y decidirán el futuro de la Iglesia.
¿Quién ocupará el trono de Pedro? ¿Qué fuerzas ocultas se moverán en las sombras para influir en la elección? Lo único que tenemos seguro es que el humo blanco volverá a elevarse, y con él un nuevo capítulo en la historia del Vaticano. Si este vídeo te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Comparte este vídeo con quien creas que le pueda gustar, porque la historia, como el conocimiento, está hecha para compartirse. Nos vemos en el próximo episodio de Historias de Enegon, donde el pasado se ilumina y el futuro se vuelve incierto.